La iglesia está envuelta en misiones y los aires que soplan son buenos. Así que si usted no ha pensado involucrarse en la misión, vaya haciendo sus arreglos, porque Dios nos va a bendecir grandemente a través de estas misiones. Grande es el Señor, maravilloso Jesús. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Grande de Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Y leemos la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora. Continúa bendiciendo nuestra vida a través de ella, en el poderoso nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Queremos hablar el tiempo que el Señor nos permita. Queremos hacerlo lo más breve posible bajo el tema hacer discípulos. Hacer discípulos. Grande es el Señor. Grande es Jesús. Hay un mandato divino. Hay una razón por la cual la iglesia está hoy aquí. Y es hacer discípulos. Es posible que cuando estemos hablando de hacer discípulos, usted lo esté confundiendo con el discipulado en sí. Son dos cosas parecidas, pero totalmente diferentes. Hacer discípulo es lograr que una persona, a través del poder del Espíritu Santo, confiese a Cristo como su único y suficiente Salvador y persevere en lo que ha creído. Sin embargo, el discipulado es un proceso más prolongado por medio del cual nosotros instruimos. Hay un maestro que instruye a unas personas o a una persona a través de la palabra de Dios para que éste alcance una madurez y una plenitud total en el conocimiento de la palabra. Cuando una persona está discipulada, tiene todos los conocimientos básicos necesarios para seguir firme en la obra. El discípulo es aquel que bajo la predicación o bajo la enseñanza de un hombre o una mujer de Dios fue impactado por el poder del Espíritu Santo, recibió una transformación y su mentalidad cambió radicalmente por el poder del Espíritu Santo en su vida y empieza a actuar diferente a como era, siendo un prototipo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermano, entender que el mayor de los milagros es aquel que surge como el efecto del poder del Espíritu Santo transformador de la vida del ser humano. Es el mayor de los milagros. Y cuando una persona llega a Cristo, se convierte en el más poderoso de los imanes para poder atraer otro al Señor. Porque cuando el cambio es progresivo y radical, no hay mayor impacto en todo lo que está a nuestro alrededor que ver una persona como el endemoniado gadareno que estaba en los sepulcros, que rompía la cadena, sentado, vestido y en su juicio
servicio cabal. Es un milagro extraordinario. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. El Señor nos ha dejado una encomienda, un mandato, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y podemos ver 4 puntos a tomar en cuenta en el trabajo misionero. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero es que a través de la comisión tenemos una meta. Hay un imperativo en esta frase: ir a ser discípulo. Cuando hablamos del término imperativo, queremos hablar en base a un mandato, a algo que viene con el paquete de ser evangélico. Es decir, yo no puedo ser evangélico y no predicar el evangelio para ser discípulo. Si no, mi trabajo es en vano. Mi fe es vana porque no fructifica. Tenemos que estar incrustado, pegado a la vid verdadera. Jesús mismo dijo: vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. El que no está pegado hacia mí no da fruto. Y el árbol que no da fruto debe ser cortado de raíz. Hay batalla en el evangelio. No son esa batalla como la ambición, la lascivia. Esas batallas son del diablo, que no son propias del evangelio, son de nuestra propia concupiscencia, de nuestra vida carnal. Las batallas del evangelio son aquellas que son las encomiendas de nuestro Señor Jesucristo y que muchas veces nosotros, por ignorancia o por vagueza, no queremos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Cada uno de nosotros somos cristianos. Nunca se me olvida, en un aula, esperando la materia de economía afuera, hermano, porque hay palabras que te marcan para toda la vida. En un aula de la Universidad Central del Este, en el año aproximadamente del 91 al 92, por ahí. Cuando el único evangélico que teníamos en el grupo, Johnny Gil del Rosario, vive en Higüey, yo le pregunté: ¿qué es ser cristiano? Y él me dijo, yo en mi necedad, y él me dijo: parecerse a Cristo. Ha sido la definición más sencilla y más clara que he recibido en toda mi vida. Pero es lo que describe la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos un milagro, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos la representación física, no es el Papa, no es el sacerdote, somos nosotros la representación física de Dios en la tierra. Somos los instrumentos que Él quiere utilizar en gran manera. Es imperativo, es obligatorio que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Lo primero son las metas adecuadas. La meta del misionero es única y exclusivamente del cristiano: hacer discípulos. Existen también los medios para hacer el discipulado.
Lo primero es que hay que buscar el lugar oportuno para discipular, para hacer el trabajo. Hermano, y esto es delicado porque el hombre, la mujer de Dios debe moverse bajo la cobertura de Dios, porque no somos nosotros, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios envía, Dios respalda. Dios te envió, Dios te comisionó, y lo que Él quiere que tú hagas, si tú lo haces, va a ver la gloria de Dios manifestarse de una manera extraordinaria. Son principios establecidos a lo largo de la palabra. Son los principios que vivió José. Son los principios que vivió Moisés. Fue ese el cambio radical en Pablo, el más grande de los misioneros establecido en la palabra de Dios a través de todos los tiempos. Pero también fue la encomienda que tuvo Felipe, el mayor de los mártires. Porque fue a hacer a lo que fue enviado. Alabado sea el nombre del Señor. Tercero, los métodos adecuados, mis hermanos. No es con mi fuerza. A la gente hay que hablarle primero con un testimonio limpio y puro. La gente tiene que ver lo de Dios en nosotros. Es obligatorio que cuando salgamos la gente vea a Dios. Es necesario que vean, como decían al grupo que andaba con Pablo, ahí viene lo que trastornan el mundo, ahí viene lo que cambia la atmósfera, ahí vienen aquellos que los demonios no soportan. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo último es la gente adecuada. Había un elemento también importante, y es que tenían que estar llenos del poder de Dios. Llenos del poder de Dios. La encomienda fue clara. La gran comisión es mencionada en 4 libros. Aquí en Mateo, donde leímos, en el libro de Marcos, que repite lo mismo y habla de el bautizar, pero también agrega el predicar. En Lucas, que repite el predicar, pero agrega el testificar. En Juan, que menciona el hecho de ser enviados. Y en Hechos 1:8, que también le agrega el elemento de las áreas donde habría de ir y en el orden que debía hacerse la misión en aquel tiempo. Dios deja pauta clara a través de su palabra de cómo debemos de hacer su trabajo. Nosotros simplemente debemos de responder al mandato divino y hacer las cosas como Dios las refirió. En Hechos 13, versículo 4 en adelante, leemos que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elima, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay un dato interesante aquí.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Poder de Dios. Es importante, iglesia, que entendamos dos cosas en esta noche. Lo primero es que ir a hacer el trabajo no es una comisión exclusiva de un grupo. Es posible que cuando salgamos no podamos ir todos por una u otra razón, pero todos somos participantes de las misiones. Todos de una u otra manera debemos de tomar un papel protagónico en esta actividad. Algunos orando, otros quizás supliendo, y otros lo que iremos. Es interesante, iglesia, que se entienda esta parte. Las misiones son propiedad y obligatoriedad de todos nosotros. Hacer este trabajo es una encomienda y es una bendición. Pero segundo, debe de quitarse de cada uno de nosotros el miedo y el temor. Porque no hay demonio que se pare frente a los hijos de Dios. ¿Qué dijimos al principio? Que somos milagro de Dios. Que somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. Que luchamos contra nuestra carne para vivir en santidad. Que todo eso que dice Gálatas 5:16 está eliminado de mi vida porque yo he tratado de apartarme para vivir lo mejor con Cristo. Y si en un momento alguna de esas obras de la carne se manifiestan por accidente en mi vida o por vaguedad, porque me estoy descuidando en la oración, yo lo reprendo y me voy en ayuno al otro día y le digo al Señor: límpiame. Pero yo no puedo ser un evangélico endeble. Yo no puedo ser uno que no predique la palabra como debo predicarla. Yo elegí, o mejor dicho, el Señor me eligió y yo elegí seguirle. Y como Él me eligió, y como Él le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que vemos aquí es una garantía. Cuando usted llega a mi casa y yo le digo pase, el dueño de la casa o los dueños de la casa le dieron entrada. Ahí usted no tiene problema. Pero cuando usted llega a mi casa y rompe el candado y entra, posiblemente usted se encuentre con un problema, con una situación. A nosotros nos dieron toda autoridad
hubo un mandato divino sobre nosotros. Jesús nos dio la seguridad de su poder. ¿Tiene poder Jesús? ¿Es de Él la tierra en su plenitud? ¿El mundo y lo que en Él habita? ¿Se someten a Él los demonios? Tenemos toda la seguridad para hacer este trabajo. Tenemos toda la autoridad para hacer lo que se nos está mandando. No hay que tener miedo a nada ni a nadie. Aunque esa área para donde vamos es el área de los brujos. Oh, pero ¿qué fueron lo que vieron los dos espías? Gigantes. ¿Usted se imagina que a usted le parezca un hombre de 9 pies con un físico de 600 libras? ¿Es posible que usted se quede parado frente a él? Pero Josué y Caleb dijeron: nos lo comeremos como a pan. Porque hemos sido comisionados por el dueño de la casa. Él es quien nos está enviando a iglesia. Y la iglesia de Jesucristo no puede estar parada. Recuerden que le dije, es el lugar al que el Señor nos ha asignado para trabajar. Yo conozco mucha gente que tiene a través de la palabra de Dios su misión expresa y no la hacen hasta que el Señor no baje Él mismo y le diga lo que tiene que hacer. Es posible que se quede esperando el Señor que le diga exactamente lo que tenga que hacer, porque ya Él lo mandó a decir a través de la palabra. Y si no, pregúntenselo al rico que estaba con Lázaro. Cuando el rico le dice: ay Señor, manda a tus ángeles a que le digan a los míos. Ellos tienen a los profetas, ellos tienen a los maestros, ellos tienen a los pastores, ellos tienen a los hombres de Dios. Pero cuando Jesús le dijo que tenían a los profetas, no se refería a gente física, se ofrecía a la literatura que tenían, que le hablaba. Era el rollo, era la palabra, lo que ellos le llamaban los profetas. Nadie, ni aun los amigos que están en medio nuestro, pueden alegar ignorancia a partir de este momento. Que es la palabra de Dios que nos está enviando a hacer nuestro trabajo. No había absolutamente nada que tuviera que perder. Nada. Porque Jesús, lo peor que le puede pasar a un evangélico es morir. A un ser humano, a un cuerpo vivo, lo peor que le puede pasar es morir, y quien te está mandando fue que venció la muerte. El que nos está mandando es el que tiene el poder sobre la muerte, porque Él tomó ya llave de la muerte y dejó cautiva la cautividad. Nosotros estamos al servicio del Señor. Pregúnteselo al principal de los hechiceros que hay en esta área que usted conozca. Vaya y pida una consulta y dígale quién es el superior en el mundo espiritual. ¿Quién es el que tiene más poder en el mundo espiritual? ¿Contra quién ustedes no pueden hacer nada? Contra Jesús y sus ungidos. Y contra un hombre que anda en obediencia, que anda en santidad. Porque llega un momento en que los demonios
te ponen en vergüenza. Él nos dio una comisión y lo envió a hacer al mundo entero su discípulo. ¿A quién? Al cojo, al flaco, al feo, al bonito, al prieto, al blanco, al amarillo, al mundo entero, varón y hembra. A todos tenemos que discipular. El plan de Dios es ganar toda la humanidad y que nadie se pierda. Lo más importante es que prometió que su presencia iba a estar con nosotros. Y siempre se habla para estos días del cuadro triste de los 11. Porque en esta misma lectura, si usted ve el contexto, él le da esta comisión cuando iba a subir al cielo en su ascenso. Y no era fácil para los 11. Después de andar detrás de un líder todopoderoso, quedarse solo con un mundo entero en contra. El cuadro de los 11 no era cómodo. Pero habían instrucciones precisas de cómo se debe hacer la cosa, iglesia. Esas instrucciones están hoy aquí. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos movernos en santidad? Porque es necesario que cuando la iglesia se mueva, que cuando la iglesia llegue a un lugar, vuelvo y repito, nos identifiquen como los trastornadores, como aquellos que no han dejado que el espíritu inmundo suba. Que si hay un altar en ese alrededor, esa persona no pueden hacerle un trabajo a nadie en ese momento. No es potestad de nosotros, es de Dios. Él es quien nos envía, Él es quien nos comisiona, Él es quien nos da las herramientas, Él es quien nos inviste del poder de su Santo Espíritu. Él nos prometió su presencia. Así mismo como a los 11 le dijo: apártense, quédense allá en el aposento, esperen al Consolador, que yo se lo enviaré. Y la historia es amplia de la fructificación del poder del Espíritu Santo de Dios en estos hombres. Cómo Dios empezó a obrar en gente con ninguna capacidad intelectual. Quizá la mayoría sin ninguna posesión grande económica. No tenían tecnología como tenemos nosotros. No tenían ciertas comodidades como tenemos nosotros. Tenían toda una persecución de gente que quería eliminarlo. Porque ellos tenían la evidencia que maltrataba y que podía eliminar, que de hecho fue erradicada el movimiento de los saduceos, que eran los que se mantenían como gobernadores, pero entendían que no había poder en nadie porque nadie había resucitado de los muertos. Con la resurrección de Jesús y el poder del Espíritu Santo delegado a la iglesia, no había nadie que lo pudiera detener. La gran comisión se podía llevar a cabalidad por aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo por el cual estamos aquí en la tierra. El mandato es simple, es sencillo y es claro. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo. ¿Tú creíste?
haz lo que tiene que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una encomienda clara para la iglesia. Y es ahora hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer discípulos, iglesia. Sin importar cómo vengan los tiempos, vamos a fructificar. Vamos a ponernos en lo que el Señor quiere que estemos. Hacer discípulos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra ha sido servida. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros, no a los ángeles, a hombres de carne y hueso, investidos de tu poder, para llevar la gran comisión, para hacer tu trabajo aquí en la tierra. Padre, no somos merecedores de tal galardón, pero a ti te ha placido, Señor, y la iglesia es refugio santo. Oh Señor, nos apropiamos con poder, revestido de santidad y obediencia, a hacer tu obra, Señor. Este equipo de misiones, Señor, oh Señor, apoyado, acompañado solidariamente por toda la congregación, vamos a ir donde tú nos envíes, Señor, y vamos a hacer tu obra. Porque queremos, Señor, que como tú lo hacías, que tú andabas por las aldeas y los muertos eran resucitados, los enfermos eran sanados, eran libertados los oprimidos, Señor. Nosotros estamos aquí para que tú nos uses, Padre. Vamos a ser los instrumentos para esta hora, Señor. Permite, Señor, que nuestra estadía aquí en la tierra sea fructífera para ti. Nosotros somos, Señor, hechura tuya. Tú eres el objetivo de que estemos aquí, Señor, tu servicio. Somos tus servidores, somos tus instrumentos. Úsanos, Señor, en gran manera. Padre, mira a los amigos que están en medio nuestro, Señor. Si tú lo has traído aquí es porque son instrumentos tuyos también. En esta hora te lo presentamos. Permite, Señor, que ellos puedan venir a tus pies, Señor. Que ellos puedan entender tu llamado. Que entiendan que son tus criaturas, Señor, que tú lo hiciste para ti. Toca su corazón en esta hora, Señor. Trata con ellos de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Hay algún amigo en medio nuestro que